Hace 12.900 años sucedió un cataclismo que marcó al ser humano de una manera profunda. La Biblia y las culturas antiguas la llaman el Gran Diluvio Universal. Los científicos llaman al periodo donde se produjo este cataclismo como el Dría Reciente, un periodo marcado por desastres a nivel global donde se produjeron terremotos, megatsunamis en todo el mundo, huracanes, tormentas y muchos otros desastres más, provocados posiblemente por el impacto de un cuerpo celeste en la Tierra o en la atmósfera de la Tierra, o por la detonación de un arma poderosa de unos seres más avanzados que la humanidad de hoy, conocidos como los Anunnaki. Después de los desastres iniciales, culminó este periodo con una congelación rápida del hemisferio norte que diezmó a los seres humanos y exterminó a la megafauna. Esta congelación duró aproximadamente 1500 años. Pero, ¿cómo fue la vida y desarrollo del hombre después del gran diluvio? ¿Qué penalidades y tormentos se tuvieron que pasar para resurgir de nuevo y crear una civilización? Para conocer de este resurgimiento de la civilización, debemos retroceder en el tiempo al término del diluvio universal hace 12.900 años. Muchos humanos lograron sobrevivir al gran diluvio, tanto en Asia, Europa como en América y otras regiones del mundo. Muchos de estos huyeron avisados por los dioses y otros lograron huir durante el cataclismo, escapando comúnmente en embarcaciones y subiendo a la cima de las montañas más altas. También sobrevivieron humanos de las zonas del interior que no fueron tan afectados por la devastación. Algunos sobrevivientes de la Atlántida lograron escapar posiblemente en botes a América y allí se establecieron. Muchos de estos humanos y animales sobrevivientes al gran diluvio tuvieron que sufrir penalidades gracias a los efectos secundarios restantes después de la gran inundación. Miles, quizás cientos de miles, murieron en el duro transcurso de la pequeña pero devastadora edad de hielo del Dría Reciente. Después de terminado el diluvio universal y después de que se hicieron evidentes los sobrevivientes del cataclismo, Enlil llama a Enki y a Nintu para reflexionar con respecto al hombre en la asamblea. Enki y Nintu reflexionan y esta reflexión toman una serie de medidas para mermar el potencial humano y evitar de este modo la superpoblación. Como medidas adoptadas impusieron la muerte al hombre, ya que para aquellos tiempos el hombre, al menos los de linajes de los dioses, vivían muchos miles de años y después de esto vivían muy poco a comparación de antes. También impusieron la infecundidad entre las mujeres, la muerte de los bebés y las mujeres vírgenes consagradas. De estas medidas tomadas por los dioses son descritas en un fragmento de tablilla mesopotámico que compone el poema paleobabilonio de Atrahasis y lo describe literalmente de la siguiente manera. Enlil abrió la boca y se dirige a Enki, el príncipe. Bien, llama a Nintu, la matriz, y reflexionad los dos en la asamblea. Enki abrió entonces la boca y se dirige a Nintu, la matriz. Oh divina matriz, tú que estableces los destinos, impone entonces a los hombres la muerte. Además, la triple ley que se aplicará a los hombres, entre ellos, además de mujeres fecundas, también habrá otras infecundas. Entre ellos actuará con rigor la funesta demoniesa, para rapar a los bebés de las rodillas de sus madres. Instituye igualmente las mujeres consagradas, Bajtu, Entu y Hishitu, con su veto particular que les prohíbe ser madres. Esta tablilla nos pone de manifiesto una incompleta lista de medidas adoptadas por los dioses con respecto al hombre. Al parecer la lista de medidas continuaba, pero la tablilla se encuentra en un estado fragmentario al final de esta parte, donde se han perdido unas 32 líneas que posiblemente nos dieran más medidas con respecto a la merma del potencial humano. Otras culturas del mundo también nos dan referencias en sus mitos sobre el descenso del potencial y virtudes humanas por parte de los dioses. Los mayas, esta antigua gran cultura mesoamericana, en sus mitos de la creación, nos cuenta cómo los dioses, creadores y formadores, crearon a los hombres de madera, los cuales no tenían alma. Por este motivo no se acordaban de sus creadores. Estos hombres fueron exterminados por una gran inundación producida por Corazón del Cielo.
Después los dioses creadores Tepeu y Gucumatz crearon al hombre de maíz blanco y de maíz amarillo. Estos hombres eran hermosos, fueron dotados de inteligencia, de grande sabiduría, veían todas las cosas ocultas por la distancia sin tener que moverse de donde estaban, veían el mundo sin tener que moverse, su vista llegaba a todas partes. Los dioses progenitores no vieron esto con buenos ojos, ya que estos hombres se igualaban a ellos, teniendo las virtudes que solo los dioses podían tener. Por este motivo se reunieron en consejo y tomaron la decisión de nublar la vista a los hombres. El encargado fue Corazón del Cielo, que echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron, como cuando se sopla sobre una luna de un espejo. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Este mito maya realmente nos quiere decir cómo el humano antediluviano poseía gran inteligencia, pues por medio de su tercer ojo o glándula pineal que se encontraba activada, lo podían ver todo y saber todo. Por esto los dioses durmieron este tercer ojo y así mermar el potencial o habilidades de los hombres que poseyeron antes y de este modo no igualaran a los dioses. Hace 12.900 años, con el fin del diluvio universal, se dio inicio a una nueva era, que en la mitología azteca o mexica es conocida como el quinto sol. Los griegos helenos nos mencionan sobre las edades del hombre, y según las edades de Hesíodo, después del diluvio llegó la edad de los héroes o semidioses, y en la actualidad nos encontramos en la edad de hierro. Los hindúes también manejan unas eras conocidas como los yugas, donde existe la posibilidad de que después del diluvio haya comenzado la era o yuga Vapara Yuga, y que actualmente nos encontramos en el Kali Yuga. Después del diluvio comenzó una nueva era, donde el hombre con sus capacidades psíquicas y potenciales mermados les tocó un inicio de era muy difícil, donde tenían que enfrentar en principio el duro periodo frío y seco del Dryas reciente, un periodo donde murieron muchos humanos y animales. Los humanos tuvieron que valérselas solos sin ayuda de los dioses en principio. Como el clima era inclemente, se practicaba poco o no se practicaba la agricultura, y muchos de los humanos se volvieron cazadores-recolectores. Pero como la fauna fue afectada por el intenso cambio de clima, los humanos vieron reducida su alimentación de nómadas. Muchos humanos murieron por las condiciones del clima inclemente y por el hambre. De este hecho, una tablilla mesopotámica perteneciente a la cultura sumeria, escrita en la ciudad de Lagash, titulada como Los orígenes postdiluvianos de la agricultura, nos relata lo siguiente. Cuando el diluvio hubo arrasado todo y hubo provocado la ruina de la tierra, la permanencia de los hombres, sin embargo, siguió estando asegurada, y preservada su descendencia, los cabezas negras podían resurgir de entre su arcilla. El texto nos menciona cómo los dioses no hicieron bajar la realeza ni volvieron a entregar a la descendencia de la humanidad desaparecida el arado y la agricultura, y nos menciona las penurias de los sobrevivientes de la siguiente manera. En estos tiempos los hombres vivían 100 años, y cuando llegaba su vejez todavía les quedaba otros 100 años, pero a falta de poder llevar a cabo los trabajos necesarios, su número disminuye mucho, y en las majadas languidecía el ganado menor. Entonces, faltando el agua en Lagash, hubo hambre en Hirsú, pues no se abrían canales, ni se limpiaban las acequias de riego, ni se regaban los vastos campos con el chaduf. El agua, a pesar de haberla en abundancia, no se usaba para regar prados y campos. Los hombres solo utilizaban el agua de lluvia. El cereal asnan no producía, entonces se daba matizada, no se abría ni un solo surco, ni se recogía su fruto. No se trabajaba la tierra ni se recogía su fruto. El texto nos continúa contando cómo ya no se ofrecían ofrendas a los dioses, ni se araba la tierra para obtener cerveza y vino. Luego en la tablilla se pierden 10 líneas que impiden continuar literalmente con el relato. Pero esta primera parte del texto nos hace mención sin duda alguna de las penalidades sufridas por el humano durante el Dryas reciente, y quizás un poco más después de este periodo. Los humanos sobrevivientes que antes posiblemente vivían en suntuosas ciudades y sus posteriores generaciones terminaron viviendo en cavernas, como sus compatriotas, que por generaciones fueron cazadores y recolectores. Estos humanos también empezaron a vivir en pequeñas y humildes aldeas temporales. Mientras que el humano luchaba por sobrevivir, muchos conocimientos se fueron olvidando y se fueron perdiendo con cada pérdida de los hombres.
añadiéndole a esto la merma del potencial humano por parte de los dioses. El hombre no volvió nunca jamás a ser el mismo que fue hace miles de años. Pero el terrible cataclismo quedó en la memoria del hombre para toda la vida. Este cataclismo se fue transmitiendo de generación en generación vía oral, como un hecho real, sin duda perdiendo con el paso del tiempo muchos rasgos originales y llegando a nuestros días como un mito o una leyenda. Hace unos 11.500 años la Tierra se recupera, se empieza a calentar después de un periodo de frío extremo y sequía que duró entre 1300 a 1500 años. Nuevamente, y gracias al calentamiento progresivo, el hielo se derrite en menos de una generación, y junto con ese derretimiento vuelven las precipitaciones a gran parte del mundo que se habían quedado sin estas. Los ríos nuevamente fluyen con agua abundante, y los lagos, lagunas vuelven a dominar. Con el deshielo crece nuevamente el mar y desde entonces cubre progresivamente gran parte de tierra. Con el inicio de este calentamiento, que trajo un clima tropical, termina la fase del Dryas reciente, y después de esta fase el hombre prospera nuevamente. Para el final del Dryas reciente se ha extinguido casi en su totalidad la megafauna de Norteamérica y Europa. Con el inicio del clima tropical hace 11.500 años, la humanidad se regenera nuevamente y comienza a prosperar. Pero no solo la humanidad como tal, que se había esparcido por el mundo antes y durante el diluvio universal, pues con la humanidad también lo hicieron los gigantes que vivirían en conflictos con los humanos hasta su extinción, pensando que los gigantes eran minoría a comparación del género humano. La humanidad volvió a prosperar, con la ayuda nuevamente de los dioses, pero esta vez con una ayuda más reducida. Los dioses nuevamente enseñaron al hombre a cultivar, a arar la tierra para la siembra de cereales en principio, a reconstruir y construir los canales y acequias para el transporte de agua y los diques de riego. Este resurgimiento de la agricultura, arqueológicamente hablando, surgió en algún momento del año 11.500 al 10.000 en el creciente fértil. Después de los primeros cultivos de cereales, como el trigo y la cebada, fueron llegando poco a poco las leguminosas, como guisantes y granos, como lenteja y arveja. Poco tiempo después resurgió nuevamente la cría de ganado menor y mayor. La cría de ganado menor resurgió con la domesticación del muflón hace unos 11.000 años, y posteriormente su descendiente, la oveja, hace unos 9.000 años. Luego se domesticó la cabra y el cerdo hace unos 10.000 años. Como ganado mayor se domesticaron los bovinos, como la vaca para el caso de las hembras y el toro para el caso de los machos. Estos ganados menor y mayor se domesticaron como animales de tiro y para la producción de carne y leche, entre otros. El redescubrimiento de la agricultura y la ganadería, así como su primer origen, realmente fueron unos productos de los dioses, ya que en la Biblia y los libros apócrifos, como el de los Jubileos, se menciona cómo Adán y Eva labraban la tierra, y los textos mesopotámicos mencionan cómo los Anunnakis crean en el Duku al cereal Asnan y al ganado Lahar, y luego lo hacen descender hasta los hombres por petición del dios Enki. Estos textos realmente nos dicen cómo fueron los dioses Anunnakis los creadores de la agricultura y la ganadería, y de cómo estos los entregaron a los hombres para que estos se encargaran de ejercerlos y abastecerlos de ofrendas alimenticias. De esta recuperación de la humanidad nos hace mención la misma tablilla sobre los orígenes postdiluvianos de la agricultura anteriormente mencionada. De esta mención se han perdido varias líneas, pero las que quedan nos mencionan bastante bien sobre el resurgir del hombre. Los canales, los campos, con la finalidad de abrir canales, de limpiar las acequias, de regar con el chaduf los vastos campos, de utilizar la abundante agua para regar prados y campos. Los dioses pusieron a disposición de los hombres la laya, la azada, la cera y el arado que animan la tierra. Y desde entonces los hombres empezaron a hacer crecer la cebada. Desde entonces, ante el cereal, todavía joven allí presente, ellos esperan pacientemente día y noche el tiempo necesario. Atentos. Desde entonces, ante el cereal productor de la cebada de siembra, ellos se postran antes de ponerse a trabajar ante el cereal productor de la cebada tardía. Ellos. Después de estas palabras se pierden alrededor de 20 líneas que nos impiden conocer gran parte del texto que proseguía.
Es muy posible que el dios patrono de la ciudad de Lagash, donde se escribió el documento, hubiera participado muy activamente del resurgimiento de la humanidad por medio del arado. Este dios era conocido como Ninurta, cuyo nombre traduce Señor de la Tierra Arable, y era conocido en Lagash como Ninhirsu, que significa Señor de Hirsu. Hirsu era la capital de la ciudad de Lagash. Ya que el poema menciona en principio que no se les dio a conocer a la humanidad ni la laya, ni asada, ni arado, ni cera por medio de Ninhirsu, su dios Poliade. Así que es muy posible que Ninurta, que también era conocido como el dios de la guerra, hubiera participado activamente, junto con otros dioses como Enki, en el resurgimiento de la humanidad. Pero no solo los mitos mesopotámicos nos hacen mención de la entrega de agricultura y civilización a la humanidad después del diluvio, puesto que también podemos ver reflejado esta entrega de dones por parte de los dioses en otras culturas. Los aztecas o mexicas, en su mito del quinto sol, nos mencionan cómo después de la destrucción del cuarto sol por un diluvio, se crea una nueva generación de hombres en el quinto sol. Los dioses buscan una manera de alimentar a los hombres. De esta tarea se encarga el dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl observó una hormiga roja con un grano de maíz en su espalda. Después de interrogarla, la hormiga accedió a mostrarle el lugar de donde provenía el maíz. Quetzalcóatl se transformó en una hormiga negra y siguiendo a esta llegó hasta el lugar donde se encontraba el maíz. Tomó un grano con sus mandíbulas y luego llevó este grano a los indígenas. Los indígenas sembraron el grano y obtuvieron el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. El preciado grano aumentó sus riquezas y se volvieron más fuertes. Construyeron ciudades, palacios, templos y desde entonces vivieron felices. También se menciona cómo Quetzalcóatl fue el que trajo la civilización a los indígenas mesoamericanos, enseñando la agricultura, el calendario, la escritura, la astronomía, la astrología, la medicina, las artes y múltiples oficios útiles. Gran parte de estas enseñanzas se dieron cuando fue gobernante de la mítica ciudad de Tolán. Quetzalcóatl es el mismo dios Kukulcán, dios maya de la abundancia y la fecundidad. En Sudamérica, la antigua civilización inca del Perú nos habla de su dios civilizador llamado Huiracocha. En una de las versiones se menciona cómo después del diluvio Huiracocha realiza una serie de creaciones desde el lago Titicaca. Después de esto, Huiracocha emprende un viaje civilizador con dos de sus ayudantes. Viajó al norte, donde se encontró con el pueblo de los Cacha. Fue maltratado por los hombres. En castigo por el maltrato recibido, envió el diluvio de fuego, destruyendo el poblado y sus gentes. Más tarde avanzó hasta Urcos y el Cusco, y después de atravesar los Andes, llegó a las costas de Ecuador. Sus dos ayudantes emprenden un viaje para nombrar a todos los árboles, flores, frutas y hierbas. Ellos también enseñan a las tribus cuál de todos ellos son comestibles, cuáles tienen propiedades medicinales y cuáles son peligrosos, además de enseñar técnicas de todo tipo. La antigua cultura muisca de Colombia nos habla en sus mitos del dios civilizador Bochica. Cuentan los muiscas que durante el diluvio pidieron ayuda al dios Bochica, su civilizador. Al instante de llegar Bochica, la lluvia cesó, los truenos se acallaron, el cielo se despejó y se fue tornando azul. Después de crear el salto del Tequendama con el fin de evacuar las aguas de la sabana, luego cuentan que Bochica caminó entre los pueblos muiscas, llevando consigo el maíz que lo entregó a la humanidad. Este dios enseñó la agricultura, la metalurgia, el arte de tejer, la construcción de viviendas, entre otros. Estos mitos de dioses civilizadores, que se encuentran en gran parte de las culturas antiguas del mundo, nos quieren decir que realmente los dioses fueron los que dieron a conocer a la humanidad todas las artes, técnicas, la ética y demás elementos que se necesitan para vivir en sociedad y formar una civilización. Después de que la humanidad recibió por parte de los dioses las artes y técnicas que alguna vez sus antepasados conocieron, gran parte de los humanos nuevamente se volvieron sedentarios y empezaron a construir pequeños poblados alrededor de sus campos de cultivo. Formaron grupos de aldeas con cabañas circulares hechas con paredes de caña y barro. También extraían piedras de los bancos de los ríos para las paredes de sus cabañas. Sus techos eran de cañas y ramas. Luego empezaron a construir casas rectangulares. La población fue creciendo y los poblados o aldeas se fueron transformando en ciudades.
Los hombres con poca ayuda tecnológica de los dioses, a comparación del tiempo antediluviano, empezó a levantar nuevamente las ciudades destruidas por el diluvio y muchas otras más. Una de las ciudades más antiguas del mundo es la ciudad de Jericó, situada en Cisjordania, cerca del río Jordán, en el estado de Palestina, que se empezó a edificar hace más de 10.000 años, y desde esa época posiblemente empezaría la construcción de la muralla. Otra de las primeras ciudades fue Çatalhöyük, ubicada al sur de la península de Anatolia, cerca de la actual ciudad de Konya, en Turquía. Esta ciudad comenzó a surgir hace unos 10.000 años y fue ocupada por entre 5.000 y 8.000 habitantes. Otro antiguo asentamiento es el de Hawu Jureira, territorio ocupado desde hace 13.000 años. Ya para hace unos 10.000 años habían viviendas rectangulares de adobe y las llegaron a ocupar unas 6.000 personas. Otro asentamiento antiguo fue el de Asikli Huyuk, cerca de la ciudad de Aksaray, en Turquía, que desde hace 11.000 años fue habitada. Construyeron casas y edificios de adobe y se han hecho numerosas exhumaciones de esqueletos en el interior de las viviendas. Estos y otros muchos más son ejemplos de los primeros asentamientos y ciudades construidas por el hombre después del diluvio universal. Con el paso del tiempo se fueron estableciendo ciudades y sociedades más complejas, primeramente en el territorio de Mesopotamia, que inició con pequeños poblados de casas de barro prensado y cimentación de piedra rectangulares, hace unos 9.000 años. Ya hace unos 7.000 años, en el periodo conocido como Obeid, surge como tal la civilización mesopotámica, representada por los sumerios, la primera sociedad compleja, lo que la convierte en la primera civilización postdiluviana humana. Sus ciudades propiamente dicho más antiguas arqueológicamente hablando, como las ciudades de Eridu, Uruk, Ur, Nippur, Kish, Shuruppak, datan de alrededor del séptimo milenio. Los sumerios inventaron la rueda hacia el 3500 a.C. y la escritura cuneiforme hacia el 3300 a.C., donde quizás no es la escritura más antigua, pero sí la mejor elaborada, la más arcaica que se puede leer en la actualidad. Poseían unos conocimientos técnicos complejos, así como sistemas sociales y estructurales urbanas muy avanzados. Junto con los sumerios vivieron los semitas acadios, que también desarrollaron una civilización compleja al norte de Mesopotamia. También llegó la civilización del Valle del Indo hace unos 3.300 años, con ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, ciudades con estructuras muy avanzadas y complejas. Podemos observar cómo después del diluvio la civilización se volvió a formar rápidamente, extendiéndose a Egipto, Grecia, China y América, y desde entonces ha ido avanzando hasta nuestros días, donde se ha hecho un gran avance en sistemas sociales y estructurales, se han construido megaciudades, la tecnología ha avanzado en demasía y actualmente vivimos en un mundo donde la prosperidad ha hecho crecer la tecnología que domina nuestras vidas. Pero ¿qué nos dice la Biblia de la vida del hombre después del diluvio? Según nos relata la Biblia, de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, se repobló la tierra después del diluvio. Esto es mencionado en Génesis capítulo 9, versículo 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. En el capítulo 10, versículo 32, nos menciona: estas son las familias de Noé, repartidas en sus pueblos y naciones. De estas se propagaron las diversas gentes en la tierra después del diluvio. En el libro apócrifo de los Jubileos se menciona cómo Noé divide la tierra entre sus hijos, y estos toman posesión de la misma con sus descendientes en el capítulo 8 hasta el 9. La Biblia en el capítulo 10 nos menciona todo sobre los descendientes de los hijos de Noé y los pueblos que formaron con el paso de los miles de años. En el capítulo nos menciona cómo de la descendencia de Can salieron importantes ciudades en la tierra de Senar, como Babilonia, Arak, Akkad y Calagne, y también relaciona a los asirios por medio de Nínive con la descendencia de Can. También menciona cómo de la descendencia de Can, por medio de otro de sus hijos llamado Mesraín, salen los filisteos y los caftoreos. Y de Canaán, otro hijo de Can, salen los eteos, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo y los demás pueblos cananeos. Sem, el hijo mayor de Noé, tiene a Elán,
siendo este el pueblo de los elamitas. Tiene también un hijo llamado Asur y Arfaxad, y Luz y Harán. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Esta genealogía de la descendencia de Noé y muchos datos más los encontramos en el Génesis capítulo 10 y también parte de la genealogía hasta llegar a Abraham en el capítulo 11. Los antiguos escritores hebreos que se encargaron de redactar esta parte del Génesis, sea en una época remota, más allá del 1400 a.C. o más reciente, hacia el año 600 a.C., trataron de explicar el poblamiento de toda la tierra por medio de los 3 hijos de Noé y sus 3 mujeres, ya que se consideraba que junto con Noé y sus esposas eran los únicos sobrevivientes al diluvio. Así que buscaron una explicación monoteísta a este poblamiento, desconociendo los habitantes sobrevivientes de América, Australia y otras tierras que eran desconocidas para ellos. La humanidad, después del gran cataclismo, volvió a prosperar con ayuda de los dioses. Se crearon naciones poderosas y los mismos dioses lucharon entre ellos por poder, ya que muchos de ellos querían tener la hegemonía y control de la tierra. Por esto influenciaban en muchos pueblos, haciéndose pasar por los más poderosos, colocando su trono y poder por encima del dios en jefe y gobernante de la tierra, Enlil, conocido como Yahvé o Jehová. Esto dio inicio a la famosa idolatría, que realmente era una guerra por prestigio y por poder entre los dioses Anunnaki.